Vamos con caso Mango, y es que se ha filtrado una nueva prueba gravísima en contra del hijo de Mango, del hijo de Isaac Andic, fallecido en esa montaña de Montserrat, ya sea por accidente o por presunto homicidio. Estas son las dos cosas que se están debatiendo, ¿no? La jueza incluso ya llega a creer que esto es un homicidio y que su propio hijo, Jonathan Andic, que obviamente sabemos que está detrás de Mango, habría sido el presunto culpable de la muerte de su propio padre. Lo que dicen ahora es que la huella de la suela de los zapatos de Isaac Andic aseguran que requirió al menos 4 frotamientos deliberados según los Mossos. ¿Quién fue la persona que hizo esto? O sea, la policía hizo varios simulacros, hasta 10, 12 simulaciones de cómo podía haber sido el supuesto accidente, y aseguraron que la huella que tenía la víctima no podía haber sido accidental, o sea, cayó como si fuese por un tobogán. Esto es lo que dice el auto de la jueza, con los pies por delante, y la autopsia hunde totalmente la versión del hijo. Con lo cual, obviamente por eso lo han llamado a declarar nuevamente, por eso estaba detenido, y los Mossos de Escuadra de montaña concluían que la huella de pisada hallada justo en el lugar donde había caído Isaac, fundador de Mango, presentaba un patrón imposible de generar de forma fortuita, como por una caída accidental, como se dijo en los primeros instantes. El auto asegura que en este caso había 10 simulacros de varios agentes en el punto exacto de la caída, y que determinaban que para reproducir esa marca era necesario frotar la suela del calzado como al menos unas 4 veces por los dos sentidos, de delante hacia detrás, una acción que se tenía que realizar de forma deliberada, ejerciendo presión en el suelo, y que por lo tanto o bien el hijo del acusado de homicidio había restregado la suela del zapato de su padre por todo el suelo para confundir o algo así, o bien hubo algún tipo de forcejeo antes de la caída. De hecho, en el día de ayer esta teoría ya me la dijisteis muchos en algunos comentarios. Uno, por ejemplo, me decía: tal vez hubo un momento de ira y de discusión por la forma en la cual ya estaban con anterioridad. Sabemos que había una mala relación entre ambos, y esa discusión se pudo haber producido justo en ese instante, ¿no? Hubo manos, igual chocaron ahí, vamos a decir, y bueno, literalmente por esas discrepancias es como ocurre ese supuesto accidente. Para muchos aseguran que tras una discusión justo en un momento que no se tenía que haber dado es cuando se produce la muerte del padre. Lo que pasa es que si pensamos en esto, hay muchos más indicios que vamos a ir comentando en el día de hoy, de que las cosas no son como para un accidente o una riña en un momento dado, ¿no? Sino que parece que había una planificación, si es que esto resulta ser cierto. Bueno, los Mossos lo que aseguran es esto, que el hijo tuvo que haber pasado el zapato por el suelo, o que realmente existió ese tipo de forcejeo que llevó a la muerte del padre. Esta es una nueva pieza secreta en torno a las pruebas indiciarias que hay en torno o en contra de Jonathan Andic. Y los informes fotográficos elaborados por la Unidad de Intervención de Montaña fueron realizados ya el 10 de febrero de 2025. Sabemos que el caso es de 2024, luego se reabrió. Y aseguran que esta pieza, estos informes fotográficos, serían los informes más comprometedores en torno a la investigación y en contra de Jonathan Andic. Aseguran que estos podrían llegar a condenarlo en su momento. Los agentes repiten esas acciones durante los hechos, Y es que los agentes llegan a la misma conclusión una y otra vez cuando hacen esta reconstrucción. Una conclusión que era inequívoca según ellos. Decía: realizando un solo frotamiento hacia adelante simulando un resbalón, no se podría generar una pisada como la localizada el día de los hechos.
Dicen que en este caso el camino era sin dificultad técnica, así el informe lo describe. Dice que no presenta una exposición de caída, excepto el punto concreto donde se producen los hechos, que la visibilidad aquel día era muy buena y si la distancia entre padre e hijo era de 3 o 4 metros, Jonathan Andick pudo ver sin género de dudas la caída. Bueno, el informe forense refuerza toda esta línea. La autopsia también determina que Isaac Andick cayó como si se hubiera lanzado por ese tobogán, como habíamos dicho en anteriores vídeos, pero aseguran que crucialmente no presenta lesiones en las palmas de las manos. Esto descarta que intentara frenar una caída accidental. Obviamente a partir de aquí nos vamos a las contradicciones en las declaraciones de Jonathan que han sido determinantes como para pensar que aquí había algo raro, algo extraño en sus declaraciones y obviamente con lo que le pasó a su padre. Y es que muchos dicen, pasan miles y miles de personas por ahí y justo el que fallece es el dueño de Mango. Cuanto menos es para investigar. Bueno, ya lo decíamos en los primeros momentos del caso. Luego estamos ante la primera declaración, es que dice, vi el cuerpo rodando entre los matorrales. Luego dice que básicamente modificó detalles sobre el uso del móvil de su padre en torno a la segunda declaración, que fue a finales del año 24, si no me equivoco, el último día del año. Dio esa declaración, dijo que el teléfono estaba guardado en el bolsillo delantero del pantalón del fallecido en el momento de la caída y que no había sido utilizado en el lugar de los hechos. Lo que pasa es que el auto también acredita que hay un vehículo, un Mercedes G63, que es de Jonathan Andick, que fue localizado en las inmediaciones muchos días. Un montón de días, o sea, el día 7, el día 8, el día 10 de diciembre, un montón de días antes, y esto contradice todo lo que se había dicho por parte de Jonathan Andick. La verdad es que lo que cree la jueza y lo que creen los Mossos d'Esquadra es que el padre acepta esta excursión como un gesto de reconciliación entre ambos, pero según la investigación, esta fue una confianza que pasó de un plan para acabar con la vida de este señor que había agarrado esa última confianza que le quedaba con su propio hijo. Y lo que asegura el auto de la jueza es que fue un plan minuciosamente preparado durante semanas. Hablan de planificación durante semanas y la verdad es que huele todo bastante mal en torno a este caso. Lo tienen bastante claro. Lo tienen bastante claro. Esta es la realidad. Y lo que podemos asegurar en el día de hoy, es cierto que ayer me preguntabais, o bueno, me decíais que si solo había indicios, ¿no? Que tendría que haber pruebas irrefutables a la hora de decir si una persona es culpable de un delito. Lo que parece es que tienen mucha prueba indiciaria en contra de Jonathan Andick. Y hay que recordar que en España sí se puede condenar a alguien basándose únicamente en pruebas indiciarias o pruebas indirectas, como queráis decirlo, ¿no? Tienen que superar obviamente unos criterios, tienen que estas pruebas indiciarias hacer un cúmulo, ¿no? de indicios, vamos a decir, para ahí destruir la presunción de inocencia. Yo creo que los Mossos d'Esquadra creen firmemente en una teoría y piensan que sí se puede llegar a probar los hechos, que se puede llegar a destruir la presunción de inocencia del señor Jonathan Andick en contra de la muerte de su padre. Veremos si esto es así, si no, pero ahora mismo apunta bastante mal en contra de lo que sucedió aquel día de diciembre en esa caída del dueño de Mango. Vamos a ver más en televisión cuáles son las nuevas perspectivas que hay en torno a este caso. Vamos a verlo. Depositar, además en tiempo récord, en apenas 25-26 minutos, el 1.000.000 de euros que la jueza ha solicitado como fianza. Le acusa de matar a su padre de forma premeditada. Fue varias veces antes al lugar y modificó la escena para simular un resbalón. No son solo las pruebas que hay contra Jonathan Andick, sino también lo que él ha contado ante el juez. En resumen, su relato no convence. Empecemos por sus declaraciones, están llenas de contradicciones. Primero dijo que cuando fueron a dar un paseo por este paraje de Montserrat, su padre se quedó atrás haciendo fotos y en ese momento se cayó. Estaba andando por delante de mi padre y he visto un cuerpo rodando entre los matorrales. Pero después la historia era diferente. Dijo que iban andando juntos y hablando y que su padre no sacó el móvil y por lo
lo tanto no se despistó en todo el trayecto. Seguimos con el análisis de la supuesta caída. Jonathan dice que su padre se resbaló. Los Mossos dicen que las marcas del suelo son incompatibles con una caída accidental. Es más, para conseguir la marca que dejó en el suelo tendría que haber frotado la zapatilla intencionadamente hasta en 4 ocasiones. Y ahora nos tocan sus movimientos. Gracias a su vehículo sabemos que la semana anterior fue hasta en 3 ocasiones a esa misma zona. ¿Y qué pasó después? Después de la caída, después de la muerte, Jonathan llamó a emergencias y volvió a cambiar la versión. Les dijo que sí que vio a su padre resbalarse y caer. Llegamos al último punto, quizá el más importante, el por qué. La respuesta parece clara: la herencia, el dinero. Es la obsesión de Jonathan. Bueno, realmente creo que para él lo mejor si hubiese dicho que no vio nada, en vez de escuchó esto, escuchó lo otro, vio tal, porque ahí es cuando entró en las contradicciones realmente, ¿eh? O sea, y bueno, lo de pagar en 20 minutos 1 millón de euros es otra cosa esto, ¿eh? O sea, ni 20 minutos le llevó esto. Y lo que le llevó a tener una mala relación con su padre. Había verbalizado en sus escritos sentir odio, rencor, ideas de muerte y culpabilizar a su padre de su situación. Un odio que manifestaba, pero supuestamente iban a arreglar sus malentendidos, por eso se fueron a pasear juntos y solos. El mismo día que Isaac Andic murió, Jonathan pasó de testigo a sospechoso y ahora acusado de la muerte de su padre. Maika Navarro, ¿qué tal? Buenos días, compañera. No sabes todas las preguntas que tengo para ti, porque ese auto, esta vez sí que podemos decir que es demoledor y es sorprendente, porque recordarás, Maika, que yo ayer te preguntaba, oye, Maika, ¿algo ha tenido que cambiar en este tipo de instrucción? ¿Una nueva prueba o un nuevo indicio contundente ha tenido que aparecer para llegar a esta imagen que estamos viendo, a Jonathan Andic esposado y a punto de declarar? La primera pregunta que te hago, que es a mí lo que más me ha llamado la atención. 10 simulacros en el punto exacto de la caída determinaron que para reproducir esa marca era necesario frotar la suela del zapato hacia adelante y hacia atrás. Es decir, si este hombre hubiese resbalado al hacer una fotografía y hubiese caído, de ningún modo hubiese quedado en el suelo esa marca. Sí, lo has dicho muy bien. Bueno, para empezar, lo de la fotografía incluso es otro de los indicios que utiliza la magistrada y que, claro, a raíz de los que hace suyo de los Mossos, que es Jonathan explica en 4 ocasiones a 4 personas diferentes lo que pasa en ese momento, a la operadora de 112, a la enfermera y luego sus 2 declaraciones. En las 4 hay variaciones. De hecho, la primera vez dice: no, yo voy adelantado porque mi padre se ha detenido a hacer una fotografía. Y entonces luego cambió la versión porque el móvil estaba en poder de los investigadores y el padre sí hace fotografías, pero las hace mucho antes, al arrancar, no en ese punto. Por tanto, luego se lo varió. Además, cuando se produce la caída, el móvil de una de las ideas que era preguntar a la gente, bueno, igual se acercó a hacer una fotografía y resbaló, o incluso estaba orinando, pero el teléfono móvil de Isaac Andic estaba en el bolsillo de su americana, por tanto no estaba haciendo una fotografía en ese momento, y tampoco estaba orinando porque tenía la bragueta cerrada. Pero vamos a imaginar que lo que dicen los Mossos es: en 10 ocasiones hemos reconstruido esa huella. Y entonces lo que hemos llegado a la conclusión es que cuando nos dice Jonathan es aquí donde se resbaló, lo que ha hecho esa huella, un resbalón o una caída accidental, no deja bajo ningún concepto esa pisada. Hay que estar ahí 4 veces frotando para adelante y por detrás para dejar coges el zapato y haces así 4 veces para dejar esa huella. Entonces tú dices, bueno, igual es que estaba el suelo mojado y por eso la profundidad no estaba el suelo. Maika, y otra cosa, seco, ayer hablábamos de la autopsia. A ver, pero realmente esto ¿qué quiere decir? O sea, obviamente no podemos decir es que este hombre cayó por el terraplén y se puso a frotarle las suelas ahí al padre y tal, o lo hizo antes de empezar la andadura y él diría, ¿para qué haces esto? O no sé, no tiene esto mucho sentido, ¿no? En realidad lo que podemos decir es a lo mejor que ahí en ese momento hubo ese forcejeo que termina por tener esas marcas, ¿no?, en las suelas. Nos imaginamos, ¿no?, que puede llegar a ser eso, y ahí resulta ser el empujón. Ese forcejeo en ese momento dado, esas marcas, y en el momento dado pues hay un presunto empujón. No sé, podría ser la
la hipótesis que viene marcando la jueza y los Mossos d'Esquadra, ¿no? No sé si realmente ese es el punto. Y la autopsia también revela que este hombre es como si cayese por un tobogán y no hay ni una sola marca en las palmas de las manos. Es decir, si tú te resbalas porque estás haciendo una foto, porque estás orinando o porque, por lo que sea, estás al borde de ese precipicio, lo primero que haces es poner las muñecas. Y lo que dice la autopsia... Es raro, o sea, es como si fuese un salto o un empujón. O sea, lo que es la autopsia y la reconstrucción de los hechos del supuesto accidente de Isaac and Dick es que te llevan a pensar o salta él o hacen que salte, ¿no? O lo empujan, básicamente. La autopsia es que no, es que este hombre se desliza, cae como en un tobogán. Y ojo, tú acabas de explicar la primera versión que da Jonathan. Él explica que ve rodar a su padre. Esto no es una contradicción, esto es una mentira. Bueno, y en una ocasión dice que le ve rodar algo, después dice que lo ve que está abajo y que no se mueve. Los que hemos estado allí sabemos que si tú te asomas a ese precipicio hay como un terraplén muy empinado y luego está el vacío. Lo que cae ahí abajo es imposible verlo desde el camino. Es absolutamente imposible que él viera nada a su padre porque es que no se ve, es que no hay visibilidad. Y luego la magistrada lo que entiende a raíz de los informes que le hicieron los Mossos de la unidad de montaña es cuando tú te caes, te tropiezas, tiendes a caer de morros, de cara. Y es verdad que las lesiones que tiene en el rostro, en la cabeza, son las del impacto en el tramo de caída libre. Él muere por un impacto en la cabeza, pero luego es verdad el del rozamiento, solamente rozamiento en un lado lateral. Y no es compatible, y así lo dice muy claramente la magistrada, con un resbalón, una caída accidental. Y luego, las manos Maika, siempre hay contamos otro desde el indicio principio que yo creo que es de los más contundentes, que es cuando él conoce que se abre el expediente judicial, de repente se va a Quito, a Ecuador, un viaje relámpago y oye, justamente allí pierde su teléfono móvil. Le roban el móvil y no lo denuncia. Bueno, es otro de los elementos que Mossos entiende que forma parte de esos elementos que le incriminan. De hecho, no solamente eso. A ver, es llamativo. La verdad es que la prueba indiciaria que hay toda junta, esos 10 indicios que marca la jueza, supongo que serán más, pero se han filtrado hasta ahora unos 10. A mí todos juntos, o sea, uno por uno, o sea, si realmente solo fuese uno, diría, bueno, no sé, hay contradicciones, bueno, estaba en estado de shock, tal, es tu padre el que se cae, ok. El tema del móvil, bueno, pues pudo haber perdido el móvil. El tema de la psicoterapeuta, el tema de los testigos que tuvieran una mala relación, lo de las huellas... luego la reconstrucción y cómo cae su padre realmente cuando él había dicho otra cosa. Es que todo junto al final, creo que al final el caso, yo no sé si se va a resolver para un lado o para otro. Sinceramente me parece complicado que vayan a poder probar que este hombre terminó con la vida de su padre presuntamente. Creo que va a ser bastante complicado por también... la importancia que tiene, ¿no?, el mundo empresarial este señor y demás, pero sinceramente estamos ante uno de los casos quizás más importantes de los últimos tiempos, seguramente. La jueza no cita, pero podemos recordar, porque le hemos hablado en este programa, que nada más suceder la muerte de su padre, él solicita por email a su secretaria de Mango un teléfono nuevo, que no recoge hasta 3 meses después. A mí, Maika, y no lo recoge, y cuando lo recoge y lo activa, coincide con ese viaje que dice posteriormente que va a Quito de apenas 48 horas y pierde. Es verdad que dice que roban, dice en algún momento debió declarar que lo robaban. Sí. Yo creo que ese móvil y esa denuncia en Quito, en el atestado, hay más cosas que no sabemos todavía y que serían sorprendentes. Y luego, Maika, a mí me llama mucho la atención porque tú que conoces ese barranco igual que Luis Pliego, hay un punto justo que es mortal de necesidad, que es ese lugar. Es el único.
En el Es que el estuvo único. 3 veces antes. En el que estuvo 3 veces antes. Como dice Patricia, eso a mí me llama, oye, con toda la presunción de inocencia y todo, pero me llama poderosamente la atención. Que tú... Bueno, y luego sobre todo otro- porque tú conoces a Jonathan, Cristina, y un poco, y los que conocen el entorno, tú dices, bueno, igual es un hombre que cada fin de semana iba a la montaña y tenía especial cariño por ese tramo. Y oye, igual, Claro. joder, pues es que era un sitio donde le encantaba ir, iba mucho. No es el pero caso. justo, Y de pero pronto, no es el caso, una conocemos semana, a esa Jonathan y no es el semana, caso. y esa semana justo vas 3 días y no lo cuentas a los investigadores, porque además no lo has contado. Y lo saben los investigadores no por el teléfono móvil, como algunos han contado, sino porque su coche estaba ahí, la matrícula de su coche lo determinó. Pensar que los moros nunca han tenido el móvil ese de Jonathan, es que ha desaparecido. Y luego, con lo cual solo han trabajado con el si me móvil del dejas, padre. Patricia, luego, ayer te lo quería decir, Maika, recuerdo una conversación que tú y yo tuvimos sobre este caso cuando recién se sucede y sobre todo cuando la fiesta aquella que se celebra de Mango y cómo esos problemas económicos que había y cuando él decide que va a crear una fundación para hacer una gran donación. Espera, Maika, de no le dinero. contestes a Cristina porque hemos precisamente elaborado esta información, porque es un punto muy importante el que estás tocando, Tárrega. Porque la muerte de Isaac Andic no solo ha abierto una causa penal contra su hijo Jonathan, sino que también ha destapado una guerra por la herencia entre la viuda del empresario, es decir, de Isaac Andic, y los 3 hijos del fundador. Un conflicto que sigue en los juzgados. Un imperio. Ahora, es que muchos periodistas decían que no había ningún móvil, no podía ser motivo de dinero, pero es que el auto de la jueza lo tiene bastante claro. O sea, dice que la motivación es totalmente económica porque supuestamente Jonathan Andic tenía una obsesión con el dinero. Esto es lo que asegura la propia jueza en este auto. Miles de millones, un padre muerto y un hijo acusado de matar por dinero. La obsesión por la herencia de Isaac Andic, valorada en unos 8.000 millones de euros, se extiende a toda la familia. Tremendo. Mientras la investigación por supuesto homicidio avanza, la otra guerra sigue abierta. De un lado, sus 3 hijos, Jonathan, Judith y Sara. Del otro, la mujer que compartió los últimos 6 años de su vida, Estefanía Nug. El testamento firmado en 2023 repartía la fortuna del fundador de Mango a partes iguales entre sus hijos. A mediados de 2024, Jonathan se entera que su padre está pensando en modificarlo para incluir a una fundación de personas necesitadas que les restaría dinero a ellos, pero ese cambio nunca llegó a producirse. Al conocerse la última voluntad de Andic, su viuda salía perdiendo. Isaac le dejó tan solo 5 millones de euros. Al parecer, habría reclamado cerca de 70 millones, una cifra que los herederos no estaban dispuestos a aceptar. Hubo intentos de acuerdo. Ha habido negociación, 27 millones le ofrecen. Ahora solo quedan 3 caminos para ella: aceptar, volver a negociar o demandar. Negociaciones, tensión, líos por la herencia y hasta sospechas de asesinato dentro de la propia familia. Todos los ingredientes que convierten este caso en un auténtico thriller familiar. La verdad es que pronto lo tendremos en Netflix, el caso este. Tremendo. Pues efectivamente, habría un móvil, habría una premeditación, habría unos indicios que quizás no es el arma humeante, como solemos decir, pero la concatenación de indicios es indiscutible. Y Maika, te lanzaba una pregunta, Tárrega, Sí, antes de ver este vídeo, que lo queríamos meter porque es verdad que hablamos del móvil, de esa parte económica, de esas Todos éramos desavenencias familiares. conocedores de esas desavenencias familiares y de cómo él primero le produce mucha antipatía, que le quite el poder, que se le dé el poder a otra persona, que lo... Bueno, es que casi Mucha hunde la antipatía, empresa siendo al muy tiempo. benévola por tu parte, ¿no? Bueno. Porque los escritos habla incluso De odio. casi de que se le deseaba la muerte, Bueno, odiaba a su claro, padre. odiaba a su padre. Además, hay escritos, hay unos psicólogos por parte del padre que llegan momentos, sus psicólogos, que le dicen dale lo que quiere, que es la herencia adelantada. Entonces, Maika, esta conversación la tuvimos tú y yo hace mucho tiempo, como diciendo, es un poco todo esta relación, ¿te acuerdas? Sí, pero bueno, también es decir, no son los primeros padre e hijos que se llevan mal. O sea, tú no por eso puedes no tienes que construir, matar a tu padre. tú no puedes construir una acusación de asesinato, o sea, de homicidio, que es muy... Tú no puedes acusar a alguien de matar a su padre sencillamente. No, nadie porque lo en algún acusa. momento sí. No, ya lo sé, Cristina. Es porque se intercambiaran o porque fuera una relación evidentemente complicada. Pero sí que es verdad que Jonathan nunca, a los investigadores, siempre dijo, no, yo estaba súper bien. Pero bueno, ellos... A ver, obviamente si este señor declara de primeras
que él se llevaba genial con su padre, que eran todo flores, comidas y besitos y todo eso. Y viene un testigo, viene una persona muy muy cercana a la familia y dice todo lo contrario, que se llevaban fatal, etcétera, y empiezan a investigar, ven WhatsApps dentro de los móviles y ven que hay una relación malísima cuando el único testigo te estaba diciendo que era buenísima la relación, pues obviamente también ahí pues parece algo bastante extraño y que tienen que investigar, ¿no? Y a partir de ahí empiezan a ver pues cosas que no le cuadran, tanto en la reconstrucción como en la autopsia de la víctima. Empiezan a ver una serie de cuestionamientos que no cuadran para nada con lo expuesto, por lo declarado por el propio hijo. Han encontrado, pues eso, mensajes que, bueno, que tú en un momento dado también puedes decir sandeces. Yo creo que al final esta es una investigación que se ha llevado con mucha hermetismo, que hemos descubierto muchas cosas que nadie sabía en ese auto, y luego era muy importante. Ahora viene la segunda parte, y la segunda parte es que nos tenemos que preparar, porque aquí arriba está el despacho de Cristóbal Martel en este edificio de La Vanguardia, justo lo tengo de vecino. Que lo ellos también vecino, han trabajado durante 1 año y medio, y el informe que tienen para contrarrestar todas esas pruebas tampoco nos va a dejar indiferentes. No, claro, lo que pasa es que Pues son informes de parte. Claro. Que ese es el matiz importante. Bueno, sí, no claro. Es lo mismo lo que digan los Mossos de Escuadra y 10 simulacros in situ. Bueno, sí, a ver, obviamente podemos decir que se pueden equivocar los Mossos de Escuadra, la jueza se puede llevar por informes que no eran del todo ciertos. Por parte de la fuerza acusadora y absolutamente libre, digamos, ¿no? Sí, le quieres preguntar. No, pero es que esto es importante porque sí, seguramente ellos tendrán pues a los mejores expertos y habrán contratado pues a lo mejor de lo mejor para hacer ese peritaje, pero es un informe de parte. Te pregunta Borja, Maika. Maika, evidentemente tanto ella como yo conocemos que desde hace mucho tiempo Jonathan Andic se lleva preparando para lo que pasó ayer. Por eso tenía el culo preparado. Claro, él sabía que en algún momento, no sé si iba a ser detenido, pero sí que iba a ser citado en calidad de investigado. Desde hace meses yo sé que está preparando las declaraciones de forma concienzuda, mejor que en anteriores ocasiones, y por eso incurrió en contradicciones. También han contratado peritos telefónicos para sacar a la luz esas comunicaciones. Es decir, está armando mucho Jonathan Andic esta defensa, y lo de ayer, responder solo a las preguntas de su abogado, evidentemente va en esa línea. Él sabía que se iba a ver en estas circunstancias y evidentemente tiene todo preparado, como dice Maika, para contrarrestar las pruebas de los Mossos, las pruebas de ese auto judicial. Es verdad que le asiste la presunción de inocencia, claro, y Jonathan Andic es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y Maika hace muy bien en reforzar esta idea. Sí. Pero Maika, te pregunto, y es la última pregunta que te lanzo. A raíz de leer ese auto judicial, tú como periodista experta además en tribunales, más que acostumbrada después de décadas de trabajo a tratar en casos como estos, ¿ha cambiado tu percepción de este caso? No. No. No, vale, pues nada, ya me lo has dicho todo. Que te mando un abrazo, Maika. Besito, Maika. Por tu información. Gracias. No, a vosotros, siempre. No, bueno. Bueno, yo sinceramente creo que Maika Navarro desde el primer momento creía que presuntamente el hijo de Isaac Andic era sospechoso o algo más, y con este auto de la jueza pues ha reafirmado la versión que ella creía y que mucha gente también creía, ¿no? Aparte, bueno, de todos estos indicios y la forma sospechosa, según dice la jueza, en la cual se deshizo de conversaciones, de WhatsApp, de supuestamente fotografías, todo esto anteriores a la muerte del padre, porque cuando cambia de teléfono borra absolutamente todo, ¿no? Con lo que conllevaría ese otro teléfono. Bueno, obviamente 3 declaraciones de Jonathan que le ponen contra las cuerdas en las primeras conversaciones que comentamos, y la jueza aprecia incluso indicios de participación activa y premeditada en la muerte de su padre, el dueño de Mango. Este posible móvil quería que su padre, el tema de cambiar el testamento, y a él no le gustaba absolutamente nada esto. Todo lo que comentamos es según lo que ha salido en el auto, en los medios de comunicación, lo que se está viendo en las teles, y luego nosotros pues también opinamos, y la gente que esté por aquí
pues obviamente también opina de absolutamente todo lo que está saliendo, y ahí vemos en torno a este recorrido muchísimos casos que hoy en día se pueden ver estas pruebas. Es cierto que lo que comentamos de las huellas y demás es bastante raro, es algo que no cuadra mucho con todo lo que veníamos hasta el día de hoy comentando, pero lo que la policía de montaña demuestre hasta en más de 10 simulacros que la huella no es accidental, creo que todo esto es algo que va a ir en contra de este señor. Veremos qué es lo que dicen sus abogados, porque creo que va a ser también bastante importante a la hora de ver si puede ser condenado o no Jonathan Andick.